Entonces lo que empiezas a ver, ojo aquí, lo que tú empiezas a ver es lo que empieza a ministrar tu vida. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Desafíos, situaciones complejas, las tenemos todos. Pues bienvenidos todos. Es un gusto, es un honor de verdad estar aquí, poderlos ver, podernos estrechar la mano, podernos abrazar, poder compartir. Yo creo que una de las tantas formas en las que existe que nosotros podemos comer de Cristo es a través de la comunidad de los santos de Cristo. Es decir, nunca desvaloremos y nunca encontremos despropósito en la forma en la que uno se puede alimentar de Él. Es decir, de muchas maneras y de muchas formas podemos ser alimentados por Él a través de su palabra, pero también a través de la comunidad con su cuerpo. Cuando surge la primera comunidad espiritual en el libro de los Hechos, la primera iglesia, la famosa iglesia primitiva, todos participaban de una comunión, una comunidad que mantenía lazos espirituales dentro de los que estaban vinculados a esa comunidad. Y eso permitía que pudieran crecer. Dice, ellos perseveraban, ellos crecían en la doctrina, dice, ¿verdad? En la enseñanza que habían recibido de los que en ese momento eran los apóstoles de la fe, ¿verdad? Padres también fundadores de la fe que habían recibido de Jesús, ¿verdad? Y en el caso del apóstol Pablo, de Cristo, que aunque no lo tuvo presente en carne, ¿verdad? No aprendió carnalmente, llamémoslo así, de él sí lo experimentó espiritualmente. Por eso él se llamaba y se autodenominaba el abortivo, el menor, ¿verdad? Porque no había recibido de la misma manera que los otros apóstoles la fe. Pero eso no lo condicionó a él para no ser una expresión viva del reino en esta tierra y de su propósito. Entonces, este tiempo y este momento en el que tenemos la oportunidad de estar nosotros en unidad de la fe es importante, porque siempre va a haber alguien que por alguna razón ha ido avanzando un poco más en la fe, que puede edificar nuestras vidas. Recuérdense que el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, y para estar unidos a ese cuerpo vivo necesariamente necesitamos ser integrados a ese cuerpo vivo a través de su espíritu. Así que bienvenidos todos a Casa de Fe. Es un gusto, es un honor, es un privilegio poder hoy compartir contigo la palabra, que podamos participar juntos de la transformación espiritual. Y mi oración es, y estoy creyendo, que el Espíritu Santo nos llene de entendimiento, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de instrucción, del poder de lo eterno, para que nosotros podamos avanzar en la misión y en la visión eterna que Dios ha trazado para nuestras vidas y que nos tiene en este tiempo vivos, y en este tiempo vivos en nuestra patria y en nuestra nación. Amén. También hay personas que nos ven desde el extranjero a través de nuestras redes sociales. Les enviamos un fuerte abrazo, y estoy seguro y estoy convencido que el Señor seguramente en su propósito los ha asignado, ya sea por un tiempo determinado, permanente en el lugar en el que están, o temporal, pero estoy seguro que en la medida en la que nosotros logremos ver a través de los ojos de la fe, seguramente entenderemos el para qué de nuestra asignación en los diferentes lugares en donde Dios nos ubica. Así que yo quisiera que le pudiéramos dar un fuerte aplauso al Señor, a ustedes, a las personas
que hoy tenemos por primera vez acá, también a través de las redes. Creo yo que va a ser una mañana de bien. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio. La enseñanza le he puesto por nombre La vida en la fe. Personalmente creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido desafiados. Y hay un desafío mayor a todos los desafíos, probablemente. Y el desafío más grande para nosotros como hijos de Dios, como llamados desde antes de la fundación eterna de la tierra, a este llamado eterno, es que logremos dimensionar nuestras vidas desde otro lugar, no solamente dentro de la vida terrenal, en donde me pasa aquello, me cae mal aquel me vio, ¿verdad? Porque sería honestamente tener un Dios demasiado pequeño como para que Dios nos haya enviado para ese tipo de cosas a esta tierra, ¿verdad? O sea, tendría que ser un Dios extremadamente limitado como para que nos haya enviado a la tierra solamente para andar en esos temas que terminan siendo desafiantes, pero no tanto como el desafío que tenemos de poder ser o de trascender a esa visión divina que Dios ha predestinado para nosotros. Y yo creo que ese es el mayor desafío para nosotros como hijos de Dios, el abrir nuestros ojos y ser trasplantados en el reino de Dios, porque eso condiciona muchas cosas en nuestras vidas, condiciona perspectiva, condiciona nuestras propias opiniones, condiciona también nuestra propia voluntad, ¿verdad? En ocasiones el reino no se comprende no porque no hay entendimiento, sino porque no hay voluntad. Entonces también la renovación espiritual de esa alma consiste en que la voluntad nuestra empiece a ser absorbida por la voluntad eterna. Y en esa voluntad eterna entonces nosotros poder abrir nuestros ojos y dimensionarla desde esa perspectiva. Y creo yo que es ahí donde encontramos nuestro verdadero desafío, porque acostumbrados y bien acostumbrados estamos a vivir desde la condición en la que nosotros nacimos humanamente. Algo que ha transformado mi corazón de gran manera y ha ministrado mucho mi vida es que el bienestar es el resultado del bien ser. Nadie puede experimentar el bienestar en su vida si primero no experimenta el bien ser. Y el bien ser produce entonces el bienestar, y el bienestar por consiguiente produce el bien hacer. En otras palabras, hasta que nosotros empezamos a dimensionarnos y experimentar la vida de Cristo y la identidad en el Espíritu empieza a producirse en nuestras vidas, se produce el bien ser, que es una tarea y un proyecto de vida eterno. Pero en esa medida en la que esto se va desarrollando, empieza a producirse el bienestar. Muchas veces estamos alejados de ese bienestar espiritual porque no hemos pasado por el bien ser. Entonces queremos el bienestar de algo sin ser el bien ser. Cuando somos trasladados a esa transformación del bien ser, inevitablemente va a empezarse a producir en nuestro corazón el bienestar. Y el bienestar, resultado del bienestar, va a empezar a producir en nosotros el bien hacer. Yo creo que a través de la vida espiritual y de la administración de la palabra de Dios, a través de esta fe eterna en nuestras vidas, el Señor va a ir afirmando, y nosotros con nuestro esfuerzo en esta gracia vamos a ir confirmando en nuestras vidas y en nuestros corazones el bien ser al que Dios nos ha llamado y nos ha predestinado. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio leyendo el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y dice la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a leer, y esto lo quiero amarrar con Génesis 1, versículo 27. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí pasa algo bastante relevante que yo ya en algunas ocasiones les he comentado. Definitivamente la serpiente engañó al ser humano, ¿verdad? Desde el Génesis, haciéndole creer que si comía del árbol del bien y del mal, iban a ser abiertos sus ojos. Y fíjense que aquí hay algo curioso, y es que en realidad los ojos de la humanidad sí fueron abiertos efectivamente. Es decir, no hubo mentira en ese aspecto por parte de la serpiente, porque sí abrió los ojos, pero los abrió para que ellos pudieran ver su desnudez. Antes de eso, ellos no podían ver su desnudez. En otras palabras, ellos no podían ver su vergüenza. Ellos no podían ver su condición, porque la condición en la que Dios les había creado era perfecta. Di conmigo: la condición del ser humano al ser creado era perfecta. Hasta aquí. Quiere decir que entonces antes ellos tenían la posibilidad de interactuar con Dios. La visión del hombre, del ser humano, estaba centrada en Dios. Cuando bajaba el Espíritu de Dios, ellos interactuaban con Él. Ellos tenían implantada en su mente la instrucción de Dios, pero también dentro de sus corazones la semejanza de Dios. Cuando esta caída se da resultado del engaño, sí abren los ojos, pero pierden otra visión. Abren los ojos a la condición del hombre. En otras palabras, pierden una visión y una mentalidad eterna que les hacía fácilmente interactuar con Dios, poderlo palpar, poderlo ver, poderlo escuchar, poderlo discernir, poderlo conocer de alguna manera. Pero cuando este engaño se da, el hombre abre los ojos a una condición inferior. En otras palabras, también cambia su mentalidad. Tú vas a darte cuenta que tú en la vida vas a interpretar las cosas según como tú piensas. Inclusive ahí hay estudios de esto, que ahorita no recuerdo el nombre, pero donde te ponen a pensar en algo y te muestran una imagen, y en esa imagen tú ves ese algo resultado de lo que te dijeron que podías pensar. Es decir, nuestra manera de pensar le da una interpretación a la vida. En el momento en el que el ser humano cae, la interpretación que el hombre empieza a darle a las cosas se convierte en algo circunstancial. De ahí que nosotros, como hijos de Dios, tenemos mucho de esa mente de circunstancia, de situación, de complejidad, de desafío. Ustedes saben que muchos de los miedos son el resultado de la imaginación y no de la realidad. Es decir, nosotros le tememos a cosas que no existen.
pero que lo imaginamos. Y como lo imaginamos, cultivamos temores. Generalmente hemos sembrado una serie de temores basado en cosas que no van a pasar y que no existen. Inclusive hay estadísticas sobre eso. El hombre tiende a pensar el mal. Entonces es resultado de que el hombre en ese momento cambia la mentalidad eterna por una mentalidad de circunstancia. Por eso es que nosotros vivimos desafíos constantes donde creemos que no vamos a poder salir o avanzar. Nos imaginamos, y esto es lo peor de mi vida. Pero es porque el hombre cultivó en ese momento una mentalidad de circunstancia. Tan circunstancial se convirtió el hombre que huyó de Dios en ese momento, después de que él tenía esa relación con Dios. Huyó. Cuando escuchó a Dios, huyó y se escondió para tapar su vergüenza. Entonces esto es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque en ese momento se pierde la visión, como resultado que se pierde la mentalidad eterna. Y ya lo vamos a ir entendiendo. También entonces, resultado de que se pierde la mentalidad eterna, se pierde la visión eterna, pero también hay una pérdida importante, y por eso leímos Génesis 1:27, y es de que el hombre se distancia de la imagen a la que fue creado. Es decir, perdió de alguna manera la semejanza. No porque de alguna manera Dios haya dejado de estar en lo creado, sino porque el hombre, por perder la mentalidad y la visión eterna, automáticamente pone una distancia con Dios. Y al poner una distancia con Dios, pierde la semejanza que tiene con Dios. La imagen es una marca. Por eso es que cuando nosotros agarramos un sello, por ejemplo, ponemos una imagen, una marca. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, creó una imagen, una marca semejante a la que él contenía en naturaleza. Por eso cuando el hombre fue ubicado en el Edén, le dio instrucciones según la semejanza de la imagen que contenía. Enseñorea y sojuzga. ¿Por qué Dios se atrevió a dar esa instrucción? Porque había creado una imagen, una marca, una semejanza que tenía con él, y él por naturaleza podía señorear y sojuzgar. Pero el hombre en esa caída, el ser humano, automáticamente se aleja, y al alejarse pone una distancia. Y es ahí donde se da el surgimiento de una nueva naturaleza y de una nueva vida. Existía la imagen o la marca de Dios creada, y ahora el hombre había creado su propia imagen. Una naturaleza inferior que ya no estaba apta ni capacitada para seguir la instrucción ni seguir el consejo de Dios. Lo que antes era una tarea sencilla por imagen y semejanza, ahora se había convertido para el hombre en un desafío que no podía cumplir porque se había distanciado de la imagen y de la semejanza con Dios. En otras palabras, en sus capacidades de esa nueva naturaleza caída no existía la capacidad de resolver la instrucción de Dios por sus propias fuerzas. Tanto es así que entonces Dios lo retira del Edén, retira el Edén de ellos. El Edén, sabemos que no es un lugar, es un espacio físico, sino un lugar de la presencia de Dios. Es decir, Dios los saca de ese lugar espiritual, pero no los retira de la tierra, pero les impone ahora tareas que involucraban que ellos empezaran a hacer cosas a través de sus propias fuerzas. Porque el hombre perdió la mentalidad, perdió la visión, y con esto perdió la comunión. Y como perdió también la visión, la mentalidad y la comunión con Dios,
surgió una naturaleza en donde perdió la imagen y la semejanza con el Padre. Y entonces ahí surge un hombre circunstancial. Necesitamos ver qué vamos a hacer para comer. Cuando en el Edén ellos podían comer de todo, dice que le dijo Dios. Inclusive Eva le da esa respuesta a Satanás, a la serpiente. De todos podemos comer menos de ese. Alimento quiere decir que no les faltaba. Pero en el momento en el que negocian de alguna forma el cambio de imagen, también cambiaron sus necesidades. En ese momento el ser humano necesitaba de Dios, ¿verdad? O sea, necesitaba la instrucción y someterse a la voluntad eterna de Dios. Pero a partir de ese momento el hombre abrió los ojos a otras necesidades y se empezó a dar cuenta: estoy desnudo, necesito vestirme. Traducido hoy, ya me queda poca ropa, esa me queda pequeña, me adelgacé, me engordé, ¿verdad? Tengo que ver qué vamos a comer, ya no hay comida y todo tan caro, ya subió. Una mentalidad de circunstancia empezó a gobernar al hombre, porque cada naturaleza produce según lo que ella misma contiene. Y el hombre ya no podía seguir bajo la visión eterna porque había despertado a una naturaleza inferior que presentaba necesidades circunstanciales. Tanto que yo no veo que en ese momento Adán y Eva hayan dicho: y necesitamos hoy más de Dios, porque antes eran un alma perfecta. Pero lo hemos estado viendo, resultado de esa caída, ¡pum!, se desconecta el alma y queda vacía. Por eso es que nuestras almas están vacías a menos de que se reconecten con el propósito nuevamente de Dios y empiecen a ser saciadas por ese propósito. Porque ese vacío es tan grande que absolutamente nada ni nadie va a poder suministrar o llenar. Los alquimistas le llamaban plenitud al cambio de sustancias. Los alquimistas griegos venían y agarraban una sustancia más pesada sobre otra más ligera y llenaban, colocaban, suministraban esta sustancia más pesada, rebalsando la otra menos pesada, y a eso le llamaban plenitud. Aquí hubo una plenitud, una suministración que completó lo que estaba vacío. Con razón, en la Escritura encontramos que habla sobre la plenitud. ¿Y por qué habla de la plenitud? Porque la plenitud se perdió en el Edén, quedando un vacío que solo puede ser suministrado por la presencia del propósito, por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. ¿Me estoy dando a explicar en esto? Es decir, una pérdida de la semejanza celestial, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 22. Y dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero ¿por qué el hombre empezó a ver su desnudez? Porque había una nueva mentalidad en el hombre, que ya no era la mente espiritual de Dios, sino nace en ese momento la mente humana o carnal del hombre. Entonces empieza a ver las cosas que antes no veía, y las cosas que antes veía las empezó a dejar de ver, y resultado de lo que veía empezó a llenarse de tinieblas. Antes no huía de Dios por estar desnudo, ahora se le escondía. Entonces lo que empiezas a ver, ojo aquí, lo que tú empiezas a ver es lo que empieza a ministrar tu vida. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Desafíos, situaciones complejas, las tenemos todos. Y a veces algunos se nos vienen todas en un mismo mes, como que fueran hermanitas y todas vienen juntas. A veces son 2, 3 meses y así. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo?
El pueblo de Israel por eso fue desafiado al salir de Egipto. Deja la comodidad y ve hacia el frente donde hay un desierto para depender de Dios. Por eso es que nosotros, en medio de los desafíos, tenemos una mente circunstancial, pero a través de la vida espiritual tenemos la oportunidad, y eso es lo que vamos a ir viendo, de poder ser llenados de otra visión para ver desde otro lugar lo que está pasando. No porque estemos obviando lo que esté pasando, sino porque lo estamos viendo desde otro lugar. Y lo que estemos viendo es lo que va a empezar a ministrar nuestras vidas. Por eso el ojo termina siendo la lámpara del cuerpo. ¿De qué estamos llenos entonces? Si nuestros cuerpos, nuestra vida está llena de duda, de temor, de aflicción, de incertidumbre, es porque eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que estamos viendo porque esa es la mente que nos está gobernando para interpretar todo lo que estamos viendo. Y es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de poder empezar a abrir nuestros ojos y pedirle la asistencia al Espíritu Santo de Dios, eterno, poderoso y glorioso, para que abra nuestros ojos a aquellas cosas que no hemos visto, aquellas cosas que no hemos escuchado aunque nos las hayan dicho. Por eso era que Job lo decía: de ti yo había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es que Jesús se le haya aparecido, es que hubo una aparición espiritual en Job. Por eso el apóstol Pablo no pudo haber estado con Jesús, pero Cristo espiritualmente se le apareció y alumbró su corazón. De lo que yo había escuchado de ti, sabía mucho, pero ahora te puedo ver. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos crecer en la comunión íntima del Padre, para que Dios sea revelado a nuestras vidas. Y hay escenarios que se prestan para ser conducidos al desierto, para que Dios pueda hacernos alumbrado, iluminado, revelado. Porque no es lo que tú escuchas, es lo que a ti te es revelado. Por eso la figura del testigo, el testigo presencia un hecho. Si somos testigos de Cristo, es porque Dios se nos ha aparecido en nuestros corazones, se nos ha aparecido a nuestros pensamientos, ha alumbrado la nueva mentalidad desde el Espíritu. Los príncipes de este siglo no entienden lo que hablamos, pero nosotros que tenemos la mente espiritual de Cristo, sabemos de qué hablamos. Necesitamos que el Espíritu de Dios se nos aparezca en nuestro corazón, se aparezca en nuestros pensamientos, para que alumbre nuestro camino. Lo que tú puedas estar viviendo es una oportunidad por medio de la gracia de Dios para depender de Él, pero también para que Dios te sea alumbrado y puedas empezar a ser llenado de una mentalidad de propósito y de causa, para que entonces tus ojos lo empiecen a ver y en medio de cualquier escenario tu cuerpo se pueda llenar de luz y no de tinieblas. Tu corazón pueda empezar a ser lleno de luz y no de tinieblas, lleno de entendimiento y no de duda, lleno de triunfo y de victoria y no de temor ni de duda, llena del Espíritu de Dios, de Cristo, y no de nuestras propias ideas. Nosotros en la carta a los Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Aún estando nosotros muertos. ¿Por qué? Porque desde el Edén, a través de la caída de la humanidad, surge una naturaleza muerta. Por eso es que la serpiente le dijo: no van a morir. Pero resulta que sí morimos espiritualmente. Y por eso nacimos delinquiendo
no creyendo, enemistados con Dios. Pero aquí claramente dice que en alguien, no en algo, sino en alguien, fuimos resucitados a una nueva vida. Es decir, existe un traslado, un intercambio de una naturaleza muerta, caída, inferior, por el intercambio de una naturaleza gloriosa, suministrada en riqueza espiritual y abundante vida, que es la de Dios. Es decir, todos nacimos resultado de lo que leímos en el Edén, en una naturaleza que estaba muerta y defectuosa. Quiere decir que nosotros, al ser renacidos por la palabra del Espíritu que engendra la vida de Dios en nuestros corazones, empezamos el desafío de seguir creciendo en la vida caída de esa naturaleza inferior, o de empezar a producir vida a través de esa semilla que fue plantada en nuestras vidas, que empieza a reproducir una nueva naturaleza. Y es ahí donde existe este desafío del que les mencionaba. Hay una nueva vida espiritual, hay una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza contiene entonces una nueva mentalidad, una nueva visión eterna, y contiene también, por lo tanto, una nueva vida. Esta nueva vida es resultado de esa nueva naturaleza. Y solo quiero aclarar aquí que cada naturaleza se reproduce según lo que ella es. Por eso es que el pececito da pececito, el oso da oso, el león da leones. Nosotros no podemos, por más que le impongamos manos al león, pedirle que dé caballos, porque cada naturaleza fue inteligentemente suministrada por Dios desde el creador de todas las cosas para reproducir según lo que ella misma es. Y por eso es que el hombre caído, la humanidad caída, como semilla a la humanidad, lo reprodujo en muerte. Pero la segunda semilla, eterna, incorruptible y eterna, lo trasladó a una nueva condición de vida, y de vida abundante, gloriosa, poderosa y eterna. Vamos a ver lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya lo vimos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ni siquiera necesitamos haber nacido para pecar, sino nacimos en esa condición. El pecado es un estado de vida que fue implantado en el mundo, resultado de lo que leímos en el Edén. Versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, la ley no surgió para que surgiera el pecado. La ley surgió para señalar el pecado que ya existía. Porque la caída del pecado, o el surgimiento del pecado, fue desde la caída del hombre. Pero donde no hay ley no se inculpa el pecado, no se señala. Versículo 14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aquí está diciendo lo que yo les decía, el cual es figura del que había de venir. 15: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar, libertar, sanar lo que estaba enfermo, cambiar, trasladarnos de condición. De ser delincuentes a estar justificados. Justificados, traducido de una manera sencilla, es perdonados.
¿verdad? Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y quiero volver a leer ese versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinarán en vida. Wow, eso a mí me parece verdaderamente poderoso. Pero en esto que hemos leído nos está hablando de que existen dos reinos que contienen dos hombres, ¿verdad? Y dentro de esos dos hombres, entonces dos naturalezas, una transgresora y otra que justifica por la gracia todo. Un reino de muerte y hay un reino eterno. En otras palabras, esta es una buena noticia de parte de Dios para nosotros, porque abundó el pecado, resultado de la caída del hombre, pero a través del don o del regalo que es Jesucristo, sobreabundó la gracia. Y es en este capítulo, creo yo, que donde lo dice: donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, ni siquiera lo puso en igual condición. Ni siquiera es porque hubo pecado, hay gracia. Es si hay pecado, sobreabundó la gracia, porque es el don para recibir la nueva vida. Y ya me van a ir entendiendo por qué estoy explicando todas estas cosas. Pero definitivamente quiere decir que a través de Jesús y de su Espíritu Santo, nosotros tenemos la oportunidad de recibir a través de la vida de Jesús un gran beneficio, y es de que podamos reinar en vida sobre aquellas cosas que humanamente no podríamos, porque humanamente estamos limitados. Y era parte de lo que les he venido enseñando. Estamos limitados en nuestra humanidad para amar, limitados en nuestra humanidad para perdonar, limitados en nuestra humanidad para poder otorgar gracia a quien no le merece, limitados para cumplir lo que la Escritura dice, que al que hace mal le paguemos con bien. Si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, decimos: no, eso es imposible. Sí, es imposible en nuestra humanidad. Pero por eso el Señor provee una nueva naturaleza y una nueva vida, para que desde esa nueva vida podamos ser capacitados para reinar sobre todas esas condiciones de muerte que generalmente han producido muerte en nuestras vidas. Dolor, destrucción, amargura, rencores, odios, divisiones, murmuraciones. Sí, humanamente es imposible, pero por el don recibido a través de Jesús y su Espíritu Santo, somos suministrados para ser capacitados para ejercer el ministerio que reconcilia todas las cosas. Porque es a través de Cristo, una nueva naturaleza espiritual que te permite desde esa condición poder amar, poder bendecir, poder perdonar, poder extender la gracia que humanamente no podíamos. Pero entonces también nos suministra a través de esa nueva vida espiritual, a través de su Espíritu Santo, de una nueva fe. No la fe que nos podamos imaginar, sino la fe que sostiene y produce todas las cosas. Una fe que no nos conduce por el camino de la frustración o de la amargura, porque no es en nuestras fuerzas, porque no es nuestra, es su fe. Una fe que alinea nuestro corazón y nuestro sentir y nuestros pensamientos al corazón de Dios, y permite la formación del corazón de Dios en nuestros corazones. Quizás has pasado años de años
con el dolor y la amargura de lo que alguien te pudo haber causado. Y yo te aviso que humanamente va a ser imposible que tú lo puedas hacer, a menos de que tú empieces a percibir desde la nueva vida en fe, esa nueva vida de esa naturaleza que te provee de esas capacidades para hacerlo. Y desde ese lugar tú vas a poder caminar en libertad, porque el Señor a nosotros, los cautivos que habíamos nacido muertos, nos trasladó una condición de vida y nos liberta de las prisiones de nuestro corazón, de las prisiones de nuestras propias ideas, de las prisiones de nuestros propios criterios, de las prisiones del odio, de las prisiones de la amargura, de las prisiones de la soledad, porque ahora tenemos la bendita oportunidad de recibir a través del don de Dios una fe eterna que nos suministra y capacita para poder hacer todo lo que humanamente no hubiéramos podido hacer. Hijos que no han perdonado a sus padres, y tal vez ni siquiera te has dado cuenta que lo odias o que tienes algo, pero hacia ahí se dirigen tus pensamientos cuando ves que algo no está o falta. Pero a través de la nueva vida tenemos la capacidad de perdonar, pero también a través de esta fe de recibir la paternidad de Dios. Wow, es que esto de verdad es glorioso, para que ninguno de nosotros tenga por excusa que por la ausencia de su padre no ha tenido padre, o por la presencia negativa del padre tiene una mala imagen del padre, porque recibimos un padre perfecto en nuestras vidas a través del don de la fe. Un padre que protege, procrea y provisiona conforme a lo que Él es. Y conforme a lo que Él es, suministra en riquezas y gloria espirituales, recursos, bienes espirituales para ser administradores. Por eso es necesario que el administrador sea hallado fiel de todos los bienes venideros recibidos en Jesucristo, como ese don de la fe que te capacita para hacer lo imposible ante lo humanamente imposible, que te habilita para avanzar en las dimensiones en donde humanamente era imposible avanzar. Por eso suministra una nueva mentalidad espiritual, Romanos 12:2, y no nos conformemos a la forma de pensar del siglo presente, sino seamos renovados en el espíritu de nuestros pensamientos, para que entonces conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso es buena, agradable y perfecta, porque esa vida, esa naturaleza, no hay nada que la pueda corromper, mancillar, lastimar, golpear. Y es en esa nueva naturaleza en donde podemos nacer. Y es en esa nueva vida en donde nosotros podemos empezar a ser ministrados, llenados. ¿Crees tú que esa vida va a ser gobernada por una mentalidad circunstancial? Cuando todo lo que nos gobierna es lo circunstancial, ya sabemos que en dónde estamos. ¿O no? Eso nos ubica rápidamente, nos ubica desde dónde estamos viendo, desde donde estamos ministrando los pensamientos, desde donde estamos viviendo. No porque esto sea fácil, no, porque en todo esto que hemos sido afirmados, dice la Escritura que nos confirmemos, y esa es una tarea de esfuerzo en esta gracia. Y también esta nueva vida trae ese esfuerzo poderoso, glorioso. Por eso dice la Escritura que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Pero a veces no lo mencionamos, porque esa naturaleza tiene la capacidad de darnos una fuerza
completamente superior a la humanamente posible para hacer las cosas. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo 13, versículo 31. Y otra parábola le refirió diciendo: reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esto es verdaderamente poderoso, porque a veces decimos: ay, la semilla mostaza, ¿verdad? Y sí, es pequeñísima, pero su naturaleza es de grandeza. Pero se convierte en la mayor de las hortalizas. Esta es figura profética de lo que es el Hijo de Dios. Nació en un pesebre, pero contenía la naturaleza que perdonó el pecado del mundo. Como cordero fue llevado. Nació en un pesebre, pero contenía la naturaleza más gloriosa y poderosa que ha pisado esta tierra. Y nosotros podemos ver en Génesis 2:9 que dice: y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué árbol comieron ellos? Del bien y del mal. Yo me pregunto, por lo menos hubieran comido del de la vida, porque el de la vida era la figura profética de Cristo. Y la semilla de mostaza, la más pequeña, se convierte en la mayor de las hortalizas hasta ser un gran árbol, dice, como el que estuvo plantado en el Edén, como el de la vida. Y sobre ese, dice, llega la creación a alimentarse y reposa. A mí honestamente esto me parece glorioso y poderoso, porque esta semilla espiritual es la que Él siembra en nuestros corazones, para que como esa semilla, no en tamaño, pero sí en naturaleza, se convierta en un árbol frondoso en nuestras vidas. Como esa fe y como esa semilla es la fe, una semilla que es plantada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, que se reproduce según su naturaleza y que entonces nos provee de lo que esa semilla por naturaleza es. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es la fe, lo que la fe en realidad es una naturaleza. ¿Y qué naturaleza? La de Dios. Por eso es que también esto lo dice la misma escritura en Gálatas 3:16. Claramente lo dice, y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Simiente, traducido al español, es semilla. Y a Abraham le fueron hechas todas las promesas, y a su semilla, y esa semilla era Cristo. Todas las promesas hechas y escritas en la escritura giran en torno a la promesa del Hijo. Y si nosotros recibimos la semilla que es el Hijo, en el Hijo recibimos todas las promesas. Yo no sé si ustedes lo creen, pero recibiendo a la simiente, a la semilla, recibimos la promesa, y resulta que la semilla que es la promesa, en torno a ella giran todas las promesas. Por eso nosotros, y aquí es donde tenemos que empezar a ser transformados en nuestra manera de pensar, porque seguimos esperando que Dios nos la cumpla, cuando Dios nos dio la promesa para obtener con ella las promesas. Necesitamos ser suministrados y ministrados por la palabra del Espíritu, para que nos cambie ese chip que no nos deja ver que recibimos a la promesa, y con la promesa todas las promesas. Porque como tenemos tanto una mentalidad circunstancial,
nos vemos como todos, menos como los herederos de las promesas de Dios. Pero tú y yo fuimos escogidos para recibir las promesas de Dios a través de la promesa de Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y esto lo podemos también amarrar con lo que dice Mateo 3:17. Podemos decir: y entonces, ¿cómo es posible agradar a Dios? Yo me voy a ir arrebatando todo lo que encuentre en el camino para agradarlo. Arrebato. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Padre encuentra placer en el Hijo, le complace, le produce satisfacción plena. Entonces, si Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe, y resulta que la fe es el resultado de la semilla, de la promesa, como la semilla de mostaza, que es Cristo, la única vía que nosotros tenemos para agradar a Dios es crecer en la fe del Hijo, porque ahora el Padre, a través del Hijo en quien se complace, que es su Hijo, nos recibe a nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo, a través del Espíritu Santo, planta en nuestras vidas la semilla. Y al plantarse la semilla del Hijo, la semilla de fe, como la semilla de mostaza, empieza a crecer el Hijo. Entonces, ahora Dios encuentra agrado en ti y en mí por la gracia del don del Hijo. Porque a través del Hijo somos nosotros complacencia del Padre, porque el Padre tiene un Hijo en quien se complace, que es Jesucristo. Por eso no es por nuestras obras, dice la Escritura, sino por la de Él. Pero eso nos habla a nosotros de que entonces fuimos ministrados y suministrados de una fe eterna, de una naturaleza viva, una naturaleza gloriosa y poderosa, para poder producir la vida espiritual de Dios en esta tierra, que no está limitada por nuestras fuerzas. Ya me cansé de creer. Bueno, qué bueno. Es el mejor momento para empezar a creer a través de la fe del Hijo. Yo ya me cansé de hacer. Qué bueno. Es tiempo de que empieces a hacer en las fuerzas del Hijo. Ya me cansé de perdonar. Bueno, qué bueno. Es tiempo de que empieces a perdonar a través de la vida del Hijo. Con razón Jesús decía: les conviene que yo parta, porque Él claramente veía que teníamos una naturaleza, por lo que vimos en el Edén, limitada. Pero al partir, Él sabía de que iba a ser impartido un espíritu que contenía su semilla, y por lo tanto su naturaleza, y con su naturaleza la fe. Por eso ya no es en nuestra propia fe, es en la fe del Hijo. Y en esa fe del Hijo hay grandeza, gloria y poder. ¿Cuál es nuestra labor? Crecer en el querer de Dios, para cada día empezar a manifestar la fe del Hijo en esta tierra. Su naturaleza eterna, su gloria eterna. Y con este versículo voy a terminar en 2 Corintios 5:7. Dice: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿Qué perdió el hombre? Dijimos en el Edén: la mentalidad, visión, naturaleza, semejanza, imagen, propósito. Y ahora dice la Escritura que ya no es por vista, sino por fe. El hombre abrió los ojos a las cosas circunstanciales. Entonces el Señor le dice: ya no es por las cosas circunstanciales, sino la nueva visión es por fe.
devuelve la visión, pero desde una nueva vida. Yo les traje vida, decía Jesús, vida abundante, la vida Zoé, la vida eterna, para que nuestros ojos puedan ser abiertos a una dimensión en donde estaban completamente cerrados. Y con esto finalizo. Nadie puede, esto lo escribía yo acá, nada puede ser revelado si primero no es comprendido. Que algo te sea revelado no es magia, es porque cuando comprendes algo decís, con razón. Y por eso me tomé el tiempo para que podamos dimensionarnos desde la vida en la fe, para que lo podamos comprender. Y comprendido a través de la comunión íntima con el Padre, nos pueda ser revelado. En la medida en la que esta vida espiritual sea cada vez más encarnada en nosotros, cada vez va a estar más encargada de nosotros. No porque no hagamos nada y quedamos ahí como... No, porque ese es un estado vegetativo, ¿verdad? Pero aún el estado de los vegetales está produciendo constantemente, aunque a nuestros ojos no se vea. Lo que está pasando debajo de la tierra tiene vida. Yo estoy convencido y estoy creyendo por el Espíritu Santo de Dios que podamos abrazar, caminar y dimensionarnos a través de la naturaleza de la fe. No es circunstancial. Las circunstancias van a contribuir. El mayor desafío no está en nuestros quehaceres y en las cosas que nos pasan, que yo sé que muchas veces nos duelen, sino en trascender a esta nueva vida espiritual, en donde somos dimensionados, fortalecidos, aconsejados, ministrados, instruidos, llenos de propósito y llenos de fe. En esa fe, lo humanamente imposible sí pasa, porque está reservada la naturaleza de Dios para poder operar, para producir ese bien ser que produce ese bienestar, y con ese bienestar el bien hacer. Amén.